Dicen que el dinero no tiene olor. Eso es una mentira piadosa que se cuentan los pobres para soñar y los ricos para dormir tranquilos. Yo sé a qué huele. Huele a hierro oxidado, a sudor frío y, si prestas suficiente atención, huele a miedo. Ahora mismo, frente a mí, hay 3 maletas abiertas sobre la mesa de madera carcomida. Millones de pesos. Suficiente para comprar una vida nueva o quizás suficiente para pagar un funeral de lujo. El ventilador de techo gira perezosamente, cortando el aire denso y caliente de este cuarto de hotel barato en Tepito, pero no logra secar la humedad que se pega a mi camisa. Mis manos no dejan de temblar. No es por el peso del dinero, sino por el peso de lo que tuve que dejar atrás para conseguirlo. Hace apenas 6 meses, mis manos solo conocían el polvo de la construcción y la grasa de los tacos que vendía mi madre. La Ciudad de México es un monstruo que respira. Te traga por la mañana y te escupe por la noche, dejándote solo con el cansancio y la esperanza rota de que mañana será diferente. Pero ese día, ese maldito martes, el monstruo decidió sonreírme, o al menos eso creí yo. Recuerdo el sonido de mis propios pasos sobre el asfalto derretido de la avenida Insurgentes. El sol golpeaba con una crueldad que te hacía dudar de tu propia existencia. Yo caminaba con la cabeza baja, contando las grietas del suelo para no tener que mirar a los ojos de la gente, para no ver el reflejo de mi propia miseria en sus gafas de sol de diseñador. El hambre no era un dolor en el estómago, era una presencia constante, un compañero de cuarto que nunca pagaba la renta. Llegué al viejo edificio donde vivíamos. El olor a drenaje y a comida frita impregnaba las escaleras. Cada escalón crujía como una advertencia. Al abrir la puerta del departamento, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier grito. No estaba mi madre tarareando esas viejas canciones de rancheras. No estaba el ruido de la televisión del vecino. Solo había un sobre amarillo sobre la mesa de la cocina. Un sobre que no tenía remitente, pero que tenía mi nombre escrito con una caligrafía impecable, casi quirúrgica. Me acerqué. El corazón me martilleaba contra las costillas, un tambor frenético que anunciaba guerra. Mis dedos rozaron el papel. Era grueso, costoso. Al abrirlo no encontré una carta. Encontré una llave y una dirección en Polanco. Nada más. Ni instrucciones, ni amenazas, ni promesas. Solo una llave plateada que brillaba con una promesa muda. En ese momento, debí haberla tirado. Debí haber quemado ese sobre y seguido con mi vida de miseria digna. Pero el hambre tiene una forma curiosa de anular la razón. La curiosidad, mezclada con la desesperación, es un cóctel venenoso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no de miedo, sino de anticipación. Era esa sensación eléctrica que tienes antes de saltar al vacío. Esa certeza de que, pase lo que pase, ya no hay vuelta atrás. Tomé la llave. Estaba fría al tacto, pesada. Sentí que en ese preciso instante el universo había cambiado de eje. No sabía que al cerrar mis dedos alrededor de ese metal, también estaba cerrando la puerta a mi inocencia. La ciudad afuera rugía, las sirenas aullaban como lobos hambrientos, pero en mi cabeza solo había un silencio sepulcral. El silencio de una decisión tomada. Salí del edificio. El aire de la tarde parecía diferente ahora. Los colores eran más nítidos, los ruidos más agudos. Subí al metro, apretado entre cuerpos sudorosos y miradas vacías, pero yo ya no era uno de ellos. Yo tenía la llave. Me sentía como un rey disfrazado de mendigo, viajando hacia un destino que prometía sacarme del lodo. Qué iluso fui. No sabía que el lodo no se limpia con dinero, se endurece, se convierte en una costra que te asfixia poco a poco. El trayecto hacia Polanco fue un viaje entre dos mundos. Dejamos atrás el gris del concreto sin terminar y entramos en el reino del cristal y el acero. Los árboles aquí eran verdes, no grises. Las calles estaban limpias. Bajé del transporte y caminé hacia la dirección. Era un edificio residencial, de esos que tienen portero con uniforme y cámaras que te siguen hasta el alma. Dudé. Por un segundo, mis pies se negaron a moverse. Mi reflejo en el vidrio de la entrada me mostró la verdad. Un chico de barrio con zapatos desgastados y una camisa barata, parado a las puertas del cielo, o del infierno. El portero me miró con desdén, pero cuando le mostré la llave, su expresión cambió. No fue respeto lo que vi, sino algo más inquietante. Complicidad. Piso 14, penthouse, dijo, sin pedirme identificación. Como si me estuvieran esperando. Como si yo fuera la pieza que faltaba en un rompecabezas macabro.
El elevador subió rápido. Mis oídos se taparon. Cuando las puertas se abrieron, el olor a cuero y madera fina me invadió. El departamento estaba vacío, pero amueblado con un lujo que me dolía mirar. Y allí, en el centro de la sala, con una vista panorámica de la ciudad que brillaba como un mar de joyas, estaba, no una persona, sino una maleta, idéntica a la que tengo ahora frente a mí. Me acerqué, mis pasos hundidos en la alfombra persa. El silencio era absoluto, casi religioso. Abrí la maleta. El verde de los dólares y los colores de los pesos se mezclaron en una visión que me robó el aliento. Nunca había visto tanto dinero junto. Podía escuchar mi propia respiración, rasposa, agitada. Extendí la mano temblando y toqué un billete. Era real, era mío, o eso pensaba. Pero entonces vi la nota. Estaba debajo del primer fajo de billetes, una simple hoja de papel blanco con una sola frase escrita en tinta roja. El primer pago por tu silencio. Bienvenido a la familia. No entendí. ¿Silencio sobre qué? ¿Qué familia? El pánico comenzó a subir por mi garganta como bilis. Miré a mi alrededor, esperando ver cámaras, policías o sicarios. Nada. Solo la ciudad brillando indiferente a mis pies. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo del departamento. Un sonido estridente que rompió la paz artificial del lugar. Ring, ring. Me quedé paralizado. El dinero me miraba. El teléfono gritaba. Y yo, Mateo, el chico que contaba monedas para el autobús, estaba a punto de contestar una llamada que me costaría mucho más que unos cuantos pesos. Me costaría el alma. Levanté el auricular. Mi voz apenas salió. Un susurro ronco. ¿Bueno? Una voz al otro lado, distorsionada, digital, respondió con una calma que me heló la sangre. Sabía que vendrías, Mateo. Ahora, limpia tus huellas y sal de ahí. El juego ha comenzado. Colgaron, y en ese momento supe que el dinero en la maleta no era un regalo. Era un anticipo, y yo acababa de vender algo que ni siquiera sabía que tenía precio. El auricular del teléfono colgaba de mi mano como un animal muerto. Limpia tus huellas. La frase rebotaba en las paredes de mi cráneo, amplificada por el silencio sepulcral de aquel penthouse. No era una sugerencia, era una orden militar. Solté el plástico negro y lo vi balancearse en el aire, un péndulo que contaba los segundos que me quedaban de vida si no me movía rápido. El pánico es un arquitecto eficiente. En un instante, rediseñó mi realidad. Ya no estaba en un palacio de cristal en Polanco. Estaba en una escena del crimen donde yo era el único culpable visible. Me quité la camisa de franela barata, esa que mi madre había remendado 2 veces en los codos, y comencé a frotar frenéticamente. El auricular, la mesa, el asa de la maleta. Frotaba con tanta fuerza que sentía el calor de la fricción quemándome las yemas de los dedos. Mi respiración era un silbido agudo, roto, el sonido de un motor a punto de estallar. Cerré la maleta. El sonido de los broches metálicos al encajar, clac, clac, sonó como el cerrojo de una celda carcelaria. Pero al levantarla, sentí algo más. Un poder oscuro y denso. 5 kilos de papel que podían comprar conciencias, pero que en ese momento pesaban como 5 toneladas de plomo sobre mi hombro derecho. Salí del departamento sin mirar atrás. El pasillo estaba desierto, iluminado por luces indirectas que hacían que mi sombra se arrastrara por el suelo como un espectro deforme. Al llegar al elevador, presioné el botón con el codo, paranoico, sudando frío a pesar del aire acondicionado central. Los números descendían. 14, 13, 12. Cada piso era un nivel más cerca del infierno de la calle, donde el anonimato era mi única defensa. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, el portero ni siquiera levantó la vista de su pequeña televisión portátil. Me deslicé hacia la salida, encogiendo los hombros, intentando hacerme invisible. La puerta de cristal automática se abrió y el calor de la Ciudad de México me abofeteó la cara. Smog, ruido, caos. Nunca me había sentido tan agradecido por la suciedad de esta ciudad. Caminé. No corrí, porque correr atrae miradas. Caminé con la rigidez de un soldado herido, abrazando la maleta contra mi pecho como si fuera un hijo recién nacido o una bomba de tiempo. Mis ojos escaneaban todo. El vendedor de elotes en la esquina, el ejecutivo hablando por celular, la patrulla de policía que pasaba con la sirena apagada. ¿Me miraban? ¿Sabían lo que llevaba? Sentía que la maleta era transparente.
que todos podían ver los fajos de billetes manchados de sangre invisible. Lana, varo, plata. Las palabras retumbaban en mi mente. Necesitaba salir de Polanco. Ese no era mi hábitat. Yo era una rata de alcantarilla perdida en un jardín de rosas, y pronto alguien llamaría al exterminador. Me dirigí hacia la estación de metro Auditorio. Bajar al subsuelo siempre me había dado claustrofobia, pero hoy, la oscuridad del túnel parecía un refugio. El vagón venía lleno. Olor a humanidad rancia, a desodorante barato y cansancio acumulado. Me apretujé en una esquina, rodeando la maleta con mis piernas, creando una barricada de carne y hueso. Un hombre frente a mí, con los ojos inyectados en sangre y un traje desgastado, se me quedó mirando. Mi corazón se detuvo. ¿Me reconoció? ¿Era uno de ellos? ¿Era el que llamó? Sostuve su mirada, desafiante, mientras mi mano derecha se cerraba en un puño dentro del bolsillo, tocando la nada. Él simplemente parpadeó y desvió la vista hacia el suelo. Solo era otro habitante derrotado de esta ciudad monstruosa. Exhalé, pero el aire no llegó a mis pulmones. El miedo se había transformado en algo más corrosivo. Sospecha. Ahora, cada rostro era un enemigo potencial. Bajé en la estación Tepito. El cambio de atmósfera fue brutal. Aquí, la ley es una sugerencia y la supervivencia es el único mandamiento. Las lonas de los puestos ambulantes bloqueaban el cielo, creando un laberinto de sombras y luces de neón parpadeantes. Cumbia sonaba a todo volumen desde una bocina distorsionada, mezclándose con los gritos de los vendedores. «¡Llévele! ¡Llévele! ¡Barato, joven!». Nadie me prestaba atención aquí. Un hombre con una maleta en Tepito puede ser un comerciante, un ladrón o un cadáver caminando. Me mezclé entre la multitud, sintiendo el roce de los cuerpos, el empuje de la vida cruda. Llegué a un hotel de paso, de esos con letreros luminosos a los que les faltan letras. H. Telpa Aiso. El recepcionista, un tipo gordo con una camiseta de fútbol manchada de salsa, me dio una llave sin pedir identificación, solo extendiendo la mano para recibir el billete arrugado que saqué de mi bolsillo. La habitación olía a tabaco viejo y a desinfectante industrial. Cerré la puerta y pasé los 3 cerrojos. Arrojé la maleta sobre la cama cubierta con una colcha de flores descoloridas. Me senté en una silla de plástico, mirando el objeto. Mis manos temblaban incontrolablemente. Necesitaba ver el dinero de nuevo. Necesitaba confirmar que no era una alucinación provocada por el hambre y la desesperación. Abrí los broches. Ahí estaba. La promesa de una vida mejor. Tomé un fajo de billetes de 500 pesos. El papel se sentía crujiente, casi eléctrico. Lo acerqué a mi nariz. Olía a tinta, a manos desconocidas, a cocaína y a miseria. Comencé a contarlos, no por saber la cantidad, sino por el ritual. 1, 2, 3, 10.000, 100.000. De repente, una risa histérica brotó de mi garganta. Una risa que sonaba más a llanto. Pensé en mi madre, tosiendo en ese cuarto húmedo donde vivíamos, preocupada por si nos cortarían la luz mañana. Con un solo fajo de estos podría pagar un año de renta. Con 2, podría llevarla a un especialista. Pero entonces recordé la voz en el teléfono. Bienvenido a la familia. Esto no era dinero gratis, era un pago inicial por mi alma. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo sucio, salpicado de manchas de pasta de dientes de huéspedes anteriores. Mis ojos se veían diferentes. Había una oscuridad nueva en ellos, una sombra que no estaba allí esta mañana. Me eché agua fría en la cara, pero no pude lavar la sensación de suciedad. Regresé a la cama. Saqué un billete al azar y lo miré a contraluz. Tenía una pequeña mancha marrón en la esquina. Sangre seca. Froté la mancha con el pulgar, tratando de borrarla, pero se quedó allí, testaruda. El hambre volvió a atacarme, pero esta vez venía acompañada de una náusea violenta. Salí de la habitación, dejando la maleta escondida bajo el colchón, con la paranoia clavándome agujas en la nuca. Necesitaba comer algo, necesitaba normalidad. Fui a un puesto de tacos callejeros, el mismo donde solía pedir fiado. El taquero, Don Chuy, me saludó con su habitual sonrisa desdentada. «¿Lo de siempre, Mateo? ¿2 de suadero sin copia?». Asentí, incapaz de hablar. Cuando me entregó el plato de plástico cubierto con una bolsa, mis manos reaccionaron antes que mi cerebro. Saqué un billete de 500 pesos del bolsillo. Nuevo. Brillante. Don Chuy se quedó mirando el billete y luego a mí.
Su sonrisa vaciló. No tengo cambio para esto, mijo. ¿Robaste un banco o qué? Fue una broma. Lo sabía, pero sentí como si me hubiera puesto un cuchillo en la garganta. Le arrebaté el billete de la mano con violencia, una agresividad que nunca había mostrado. ¿Qué te importa? ¿Tienes cambio o no? Grité, mi voz quebrándose. La gente alrededor se giró. El silencio cayó sobre el puesto. Don Chuy me miró con tristeza, no con miedo. Tranquilo, Mateo. Invita a la casa hoy. Vete a descansar. Te ves mal. Tiré el plato al suelo. La carne y la salsa se esparcieron sobre el asfalto sucio, mezclándose con la grasa de la calle. Me di la vuelta y corrí. Corrí de vuelta al hotel, huyendo de la bondad de Don Chuy, huyendo de la vergüenza. Al entrar a la habitación, cerré la puerta de un golpe y me recargué contra ella, deslizándome hasta el suelo. El dinero bajo el colchón parecía emitir radiación. Ya no era Mateo, el chico pobre pero honrado. Ahora era Mateo, el dueño de una maleta maldita, el tipo que le grita a sus amigos. La transformación había comenzado. Y lo peor de todo es que una parte de mí, una parte oscura y hambrienta que despertaba en mis entrañas, lo disfrutaba, porque por primera vez en mi vida tenía poder. Y el poder, descubrí esa noche, es la droga más adictiva que existe. La noche en Tepito no duerme, solo parpadea. Desde mi ventana en el tercer piso del Hotel Paraíso, veía las sombras moverse abajo como cucarachas huyendo de la luz. No había dormido. ¿Cómo podría? Tenía 5 millones de pesos debajo de un colchón lleno de chinches y una pistola invisible apuntando a mi nuca. Cada sirena lejana me hacía saltar. Cada paso en el pasillo sonaba como un escuadrón de la muerte viniendo a cobrar el precio de mi estupidez. Me pasé las horas muertas contando las grietas del techo, tratando de justificar lo que había hecho con Don Chuy. Es el estrés, me dije. Es el miedo. Pero en el fondo, sabía la verdad. El dinero me había dado una armadura, pero esa armadura tenía espinas hacia adentro. Me estaba desangrando sin que nadie lo viera. A las 3 de la mañana, la sed me obligó a levantarme. Fui hacia la maleta, no por avaricia, sino por una necesidad enfermiza de asegurarme de que seguía ahí. Levanté el colchón. El cuero negro brilló bajo la luz amarillenta de la bombilla desnuda. Abrí los broches de nuevo. El olor a dinero inundó la habitación, tapando el hedor a humedad. Fue entonces cuando lo vi. Había estado tan cegado por los billetes la primera vez que no noté el pequeño bulto pegado con cinta adhesiva en el forro interior de la tapa. Era un teléfono celular, un modelo viejo, de esos ladrillos indestructibles que usaban los narcos en las películas de los 90. Pantalla gris, teclas de goma desgastadas. Lo arranqué de la cinta. El aparato estaba apagado. Mis dedos dudaron sobre el botón de encendido. Encenderlo era aceptar el contrato. Dejarlo apagado era... bueno, probablemente era morir. La curiosidad y el terror bailaban un tango en mi estómago. Presioné el botón. La pantalla se iluminó con un verde tóxico. La batería estaba llena. La señal, a tope. No pasaron ni 10 segundos. Bst, bst. El teléfono vibró en mi mano como un insecto atrapado. No tenía tono de llamada, solo esa vibración seca y agresiva. Contesté, llevando el aparato a mi oreja como si fuera una bomba. ¿Sí? Mi voz sonó ajena, pequeña. No duermes, Mateo. Eso es bueno. La culpa es el mejor café. Era la misma voz distorsionada, metálica, sin género, sin alma. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Sabían que estaba despierto. ¿Me estaban viendo? Miré hacia la ventana, buscando un dron, un francotirador, algo. Solo vi la oscuridad indiferente de la ciudad. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, tratando de sonar firme pero fallando miserablemente. Ya tienes lo que querías. Ahora, nosotros necesitamos ver si eres digno de conservarlo. Tienes una deuda, Mateo, y los intereses se cobran por adelantado. No gasté nada. Mentí, pensando en el billete que le había mostrado a Don Chuy. Sabemos lo del taquero. Un gesto arrogante, peligroso. La voz hizo una pausa, dejando que el miedo se asentara. Pero te daremos una oportunidad para redimirte. Saca 2 fajos de 50.000 pesos. Tienes 20 minutos para llegar a la Plaza de las Tres Culturas, lado norte. Busca un sedán gris con el faro izquierdo roto. ¿Y si no voy? Una risa estática crujió en el auricular.
Entonces la policía recibirá una llamada anónima sobre un chico de barrio que robó un penthouse en Polanco. Tus huellas están en el teléfono fijo, Mateo. No las limpiaste bien. La línea murió. Me quedé petrificado. Plaza de las Tres Culturas. Tlatelolco. Un lugar donde la historia de México sangra. Ruinas aztecas. Una iglesia colonial. Y los edificios modernos donde masacraron a los estudiantes en el 68. Un lugar de fantasmas. Y ahora yo iba a sumar mis propios demonios a la lista. No había opción. Saqué el dinero. 100.000 pesos. Los metí en una bolsa de plástico negra, de esas que se usan para la basura. Irónico. Me puse una sudadera con capucha, ocultando mi rostro, y salí. La calle estaba más tranquila ahora, pero esa calma era engañosa. Caminé rápido, con la cabeza baja, esquivando charcos de agua negra. El frío de la madrugada se colaba por mis huesos, pero yo sudaba a mares. El trayecto se sintió eterno, una peregrinación hacia mi propia ejecución. Llegué a Tlatelolco. Las ruinas se alzaban como dientes podridos contra el cielo nocturno. El viento silbaba entre los edificios de la unidad habitacional. Estaba desierto. Mis pasos resonaban en el concreto. Tac, 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 marcando el tiempo que se me acababa. Ahí estaba. Un sedán gris, viejo, oxidado. El faro izquierdo era un hueco negro, como la cuenca de un ojo vacío. El motor estaba apagado, pero las ventanas estaban abajo. Me acerqué despacio. El miedo me decía que corriera, pero mis pies seguían avanzando, arrastrados por la gravedad de la situación. Llegué a la ventanilla del conductor. Dentro no había un sicario con cara de asesino. No había un monstruo. Había una mujer. Joven, no más de 20 años. Tenía el maquillaje corrido por el llanto y un moretón violáceo floreciendo en su pómulo derecho. En el asiento trasero, un bebé dormía en una silla de seguridad barata. Ella me miró con terror puro. Sus manos aferraban el volante como si fuera lo único que la mantenía atada a la tierra. ¿Eres tú?, susurró ella. Su voz temblaba. Yo no sabía qué responder. ¿Era yo qué? ¿El Salvador? ¿El verdugo? Saqué la bolsa de basura con el dinero y la dejé caer en su regazo. El peso de los billetes la hizo sobresaltarse. 100.000, dije, mi voz ronca. Ella abrió la bolsa y miró el contenido. Sollozó. Un sonido gutural, doloroso. Me dijeron que si no pagaba hoy, ellos se llevarían a mi hijo. Me quedé helado. No era un pago por drogas, no era un soborno. Estaba pagando una extorsión. Estaba usando dinero sucio para limpiar el desastre de alguien más, o tal vez para financiar al mismo monstruo que me controlaba a mí. Vete, le dije, sintiendo una náusea repentina. Vete lejos. Ella asintió frenéticamente. Encendió el motor con manos temblorosas y aceleró. El coche se alejó, dejando una estela de humo gris. Me quedé solo en medio de la plaza, rodeado de ruinas y silencio. El teléfono en mi bolsillo vibró de nuevo. «Buen trabajo, Mateo», dijo la voz. «Has pasado la primera prueba. La obediencia es una virtud subestimada». Ella estaba asustada. Murmuré. Más para mí que para el teléfono. Todos estamos asustados. El dinero solo cambia el motivo del miedo. Regresa al hotel. Descansa. Mañana empieza el verdadero trabajo. Colgué. Miré mis manos. Estaban vacías, pero se sentían más sucias que nunca. Había salvado a esa mujer y a su bebé, sí, pero al hacerlo, me había convertido en un engranaje de la maquinaria que la aterrorizaba. Yo era el mensajero del diablo, repartiendo milagros comprados con sangre. Caminé de regreso bajo la luz moribunda de las farolas. La ciudad comenzaba a despertar. Los primeros autobuses rugían a lo lejos. La gente se levantaba para ir a trabajos honestos, a ganar sueldos miserables. Yo tenía millones en mi habitación. Y sin embargo, mientras caminaba entre las sombras de Tlatelolco, envidié a cada uno de esos trabajadores. Ellos eran libres. Yo era un prisionero con los bolsillos llenos de oro. La transformación avanzaba. Ya no era solo complicidad, ahora era acción. Había cruzado la línea. Y lo peor, lo más aterrador, era que una parte de mí sentía alivio. Al menos seguía vivo. Al menos seguía siendo útil. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras tomado el dinero o hubieras huido? Déjame tu respuesta en los comentarios. A veces juzgar es más fácil que sobrevivir. Suscríbete si quieres saber el precio real de mi decisión.
El sol de la mañana en Tepito no limpia, solo ilumina la mugre. Pero ese día, la luz que entraba por la ventana del Hotel Paraíso me pareció diferente. Ya no era la luz de un condenado, sino la de un superviviente. Había cumplido la misión. Había obedecido al monstruo y el monstruo me había dejado vivir otro día. Y lo más importante, el dinero seguía ahí. 4.900.000 pesos. Me miré en el espejo roto del baño. Las ojeras eran profundas, moradas como golpes, pero mis ojos brillaban con una fiebre nueva. Ya no era miedo, era adrenalina. Era la arrogancia del que ha bailado con el diablo y ha salido con los zapatos limpios. Ya basta de esconderse, le susurré a mi reflejo. Si iba a estar en el infierno, al menos quería aire acondicionado. Hice lo impensable. Salí del hotel a plena luz del día con la maleta. Pero esta vez no caminaba encorvado. Caminaba con la barbilla en alto, desafiando a la ciudad a que me cuestionara. Paré el primer taxi que vi, uno de esos Nissan Tsuru que parecen mantenerse unidos por milagros y alambre. «A Santa Fe», ordené. El taxista me miró por el retrovisor, juzgando mi ropa sucia, mi aspecto de vagabundo. «Eso está lejos, joven, y la tarifa es...». Le lancé un billete de 500 al asiento delantero. No pregunté el precio. Dije, «A Santa Fe». El motor rugió, y el conductor no volvió a decir una palabra. Vimos la ciudad transformarse a través de la ventana. Dejamos atrás el gris del centro, el caos de los mercados, y comenzamos a subir hacia las colinas del poniente. Los edificios de ladrillo dieron paso a torres de cristal que arañaban el cielo. Santa Fe, la burbuja de plástico donde los ricos juegan a ser dueños del mundo. Me bajé en un centro comercial que parecía una catedral al consumismo. El aire acondicionado me golpeó, frío y con olor a perfume caro. La gente caminaba con esa calma que solo da la seguridad financiera. Zapatos italianos, bolsas de diseñador, pieles perfectas. Yo era una mancha en su lienzo inmaculado. Entré a una tienda de trajes de alta gama. El guardia de seguridad dio un paso al frente, listo para echarme, su mano rozando la macana. Los dependientes me miraron con esa mezcla de asco y lástima que conocía tan bien. «Disculpe, creo que se equivocó de lugar», dijo uno, un tipo flaco con nariz respingada. No dije nada. Solo puse la maleta sobre el mostrador de cristal, con cuidado, pero con peso. Abrí un poco la cremallera, lo suficiente para que viera el verde y el rosa de los billetes. Sus ojos se abrieron tanto que temí que se le salieran de las cuencas. El asco desapareció. Fue reemplazado por una avaricia servil, casi pornográfica. «Busco un cambio de imagen, completo», dije, disfrutando cada sílaba. «Y quiero champaña mientras me pruebo la ropa». 2 horas después, Mateo el chico de barrio había muerto. Frente al espejo de cuerpo entero había un extraño. Traje azul marino de corte italiano, camisa de seda blanca que se sentía como agua sobre mi piel, zapatos de cuero que costaban más de lo que mi madre ganaba en 3 años. Me veía poderoso, me veía como ellos. Pagué en efectivo. Los billetes manchados de sangre y culpa se mezclaron con la caja registradora, lavándose en el flujo del comercio legítimo. Nadie preguntó de dónde venía el dinero. El dinero no tiene pasado, solo presente. Esa noche me hospedé en un hotel de 5 estrellas, una suite con vista a la ciudad que ahora parecía un tapete de luces a mis pies. Dejé la maleta en la caja fuerte, me puse mi traje nuevo y salí a cazar sensaciones. Necesitaba ruido. Necesitaba ahogar la voz del teléfono, ahogar la imagen de la mujer llorando en Tlatelolco. Terminé en un club exclusivo en Polanco, uno de esos donde la entrada está restringida por la belleza o la cuenta bancaria. Yo tenía la segunda. El cadenero vio mi traje, vio mi actitud, esa nueva arrogancia que llevaba como una segunda piel, y abrió la cuerda de terciopelo. El interior era un asalto a los sentidos, bajos profundos que te hacían vibrar el esternón, luces estroboscópicas que cortaban la realidad en fragmentos, cuerpos sudorosos moviéndose al ritmo de un reggaetón pesado. Fui a la barra VIP. «Mezcal, el más caro que tengas». «La botella», grité sobre la música. El barman me sirvió. Bebí el primer trago como si fuera agua. El líquido quemó mi garganta. Un fuego agradable que bajó hasta el estómago y comenzó a entibiar la frialdad que sentía por dentro. Miré a mi alrededor. Mujeres hermosas con vestidos que desafiaban la gravedad.
hombres hablando de negocios y viajes a Europa. Todos reían, todos parecían felices, y por un momento, solo por un breve momento, me creí parte de la farsa. Una chica se acercó, rubia, ojos azules, sonrisa perfecta. ¿Celebras algo?, preguntó, tocando la solapa de mi saco. La vida, respondí, y mi voz sonó extraña, ajena. Celebro que estoy vivo. Bebimos, bailamos. Gasté dinero como si me quemara las manos. Invitaba rondas a desconocidos, dejaba propinas obscenas. Quería que me vieran, quería que supieran que yo existía, que yo importaba. Cada billete que soltaba era un grito. ¡Mírenme! ¡No soy invisible! Pero a medida que la noche avanzaba y el alcohol nublaba mi vista, la euforia comenzó a desmoronarse. Fui al baño, tambaleándome un poco. El lugar estaba vacío, cubierto de mármol negro y espejos dorados. Me mojé la cara. Al levantar la vista, el extraño del traje italiano me devolvió la mirada. Pero detrás de la seda y el corte perfecto, vi la verdad. Mis ojos seguían siendo los mismos. Los ojos de un animal asustado. Los ojos de un impostor. La música afuera sonaba apagada, distante. En el silencio del baño escuché otra cosa. Un zumbido fantasma. «Beset, Beset». Me llevé la mano al bolsillo interior del saco, el corazón desbocado. El teléfono ladrillo no estaba ahí. Lo había dejado en la caja fuerte del hotel. Pero podía sentirlo vibrar contra mis costillas, como un marcapasos maldito. Era una vibración psicológica, una marca a fuego en mi mente. Me miré las manos. Bajo la luz halógena del baño de lujo, me pareció ver una mancha roja en mi puño derecho. Me froté con fuerza, casi arrancándome la piel. No había nada. Solo mi imaginación, jugando sucio. Solo la sangre invisible de la mujer del coche, la sangre de mi propia inocencia vendida al mejor postor. Salí del baño, huyendo de mi reflejo otra vez. Regresé a la barra, buscando a la chica rubia, buscando más mezcal, buscando cualquier cosa que pudiera apagar el ruido en mi cabeza. Pero la magia se había roto. El club ya no parecía un palacio de placer. Parecía una jaula dorada llena de gente vacía. Y yo era el más vacío de todos. Pedí otra botella. Me la llevé a la boca y bebí hasta atragantarme, hasta que las lágrimas se mezclaron con el alcohol. No estaba celebrando la vida. Estaba bebiendo para olvidar que mi vida ya no me pertenecía. Era solo un títere con un traje caro, esperando a que el titiritero tirara de los hilos otra vez. Y sabía, con una certeza helada, que el próximo tirón sería mucho más violento. El amanecer me encontró tirado en la alfombra de la suite, con la boca sabiendo a ceniza y cobre. El sol entraba por los ventanales de piso a techo, una luz blanca y despiadada que no respetaba mi dolor de cabeza. Me levanté tambaleándome, el traje italiano arrugado como un trapo viejo, una burla de la elegancia de anoche. Mi cabeza latía con un ritmo sordo, un martillo golpeando desde adentro. Pero peor que la resaca física era la resaca moral. Los recuerdos de la noche anterior venían en destellos vergonzosos, yo gritando que era el rey del mundo, yo tirando billetes al aire, yo riendo con gente que ni siquiera sabía mi nombre. Había intentado comprar respeto y solo había alquilado atención. Me arrastré hasta el baño para beber agua del grifo. El lujo de la habitación ahora me parecía opresivo. El silencio era demasiado perfecto, demasiado artificial. Me quité el saco y la camisa, quedándome con el torso desnudo frente al espejo. Mi piel estaba pálida, sudorosa. Me sentía sucio, una suciedad que no saldría con una ducha caliente. Necesitaba ver el teléfono. Necesitaba saber si el monstruo había llamado mientras yo jugaba a ser rico. Caminé hacia el armario donde estaba la caja fuerte electrónica. Mis dedos temblaban tanto que tuve que respirar hondo 2 veces para marcar el código. 1994, mi año de nacimiento. Un código estúpido, fácil. La puerta de metal hizo un bip suave y se abrió. El aire se congeló en mis pulmones. La maleta estaba ahí. Los fajos de billetes seguían ahí, ordenados, verdes, seductores. Pero el teléfono, el ladrillo gris que había dejado apagado y escondido debajo de los billetes, no estaba. El pánico me golpeó como un balde de agua helada, sobriedad instantánea. Comencé a sacar los fajos frenéticamente, tirándolos al suelo como si fueran basura. Busqué en las esquinas, en el fondo. Nada. Me giré.
escaneando la habitación con ojos desorbitados. ¿Había entrado alguien? ¿El servicio de limpieza? Imposible. Tenía el cartel de no molestar en la puerta. Además, la caja fuerte estaba cerrada. Solo alguien con el código podría abrirla. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la almohada de plumas de ganso, perfectamente centrada en la cama king size, descansaba el teléfono. Sentí que las piernas me fallaban. Caí de rodillas. No era solo que hubieran entrado. Era el mensaje implícito. No hay cerrojos para nosotros. No hay secretos. No hay seguridad. Habían entrado mientras yo dormía borracho en la alfombra. O peor, mientras yo estaba fuera. Y habían sacado el teléfono de la caja fuerte solo para dejarlo ahí, burlándose de mi pequeña ilusión de control. Me acerqué a la cama gateando, como un animal herido. El teléfono parpadeaba. Había un mensaje de texto. No sabía que esa antigüedad podía recibir mensajes. Lo tomé con 2 dedos como si estuviera radiactivo. En la pantalla verde, pixelada, se leía: «Bonito traje, Mateo. El azul te queda bien, pero el miedo te queda mejor». Tiré el teléfono sobre el colchón y retrocedí hasta chocar con la pared. Me habían estado vigilando en el club. Tal vez la chica rubia era una de ellos. Tal vez el barman. Tal vez todos. La ciudad entera era un escenario y yo era el único actor que no conocía el guión. Me abracé las rodillas, temblando. El dinero esparcido por el suelo ya no parecía una fortuna. Parecía confeti en un funeral. Me di cuenta de que no había escapatoria. No podía huir a Cancún. No podía irme al extranjero. Si podían entrar a esta habitación blindada en un hotel de 5 estrellas, podían encontrarme en cualquier agujero del mundo. De repente, el teléfono comenzó a vibrar. Psst, psst. El sonido era ensordecedor en el silencio de la suite. Lo miré con terror. No quería contestar. Quería hacerme bolita y desaparecer, pero sabía que si no contestaba, algo peor pasaría. Quizás esta vez no sería un mensaje. Quizás sería mi madre. Me arrastré de vuelta a la cama y contesté: «¿Te gustó la fiesta?». La voz distorsionada sonaba casi divertida. «Por favor», supliqué, mi voz quebrada por el llanto. «Ya no quiero esto. Tomen el dinero. Tomen todo. Déjenme ir. El dinero ya no es el punto, Mateo. El dinero fue el cebo. Tú ya mordiste el anzuelo. Ahora eres parte del ecosistema. No soy un criminal. Todos somos criminales. Solo que algunos no han tenido la oportunidad adecuada». La voz se endureció, perdiendo el tono de burla. «Escucha bien. El juego de anoche fue tu despedida. Ahora empieza el trabajo real. Tienes talento, Mateo. Tienes la desesperación necesaria». «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, rendido. Mi voluntad se había roto como un vaso de cristal. «Hay un paquete en la recepción a tu nombre. Recógelo. Dentro hay una dirección y una pistola. No te preocupes, no está cargada. Todavía. Ve a la dirección. Y Mateo, sí, afeítate. Te ves terrible». La llamada terminó. Me quedé sentado en la cama, rodeado de lujo y miseria. Miré hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía hasta el horizonte, gris y brumosa bajo el sol de la mañana. Ya no veía oportunidades ahí fuera. Solo veía una prisión de concreto de 1000 kilómetros cuadrados. Y yo acababa de recibir mi uniforme de recluso. Me levanté. Recogí los billetes del suelo, uno por uno, sin emoción. Los metí en la maleta. Fui al baño. Me lavé la cara y me afeité con la maquinilla desechable del hotel. Al terminar, miré mis ojos. Estaban vacíos. La chispa de vida, la chispa de esperanza que tenía cuando vendía tacos o cargaba bultos de cemento, se había apagado. Me puse el traje arrugado. Tomé la maleta. Tomé el teléfono. Y salí de la habitación para recoger mi siguiente condena. El lobby del hotel brillaba con esa pulcritud ofensiva que tienen los lugares caros. Mármol blanco, flores frescas que parecían de plástico y un silencio que costaba dinero. Me acerqué a la recepción. El conserje, un hombre con una sonrisa entrenada para no mostrar emociones, me entregó una caja de cartón envuelta en papel marrón. «Para usted, señor», dudó un segundo, buscando mi apellido en su memoria. Pero yo no se lo di. Solo asentí. La caja pesaba. No era el peso del papel, ni de la ropa. Era el peso específico del hierro y la muerte. Salí a la calle. El cielo de la Ciudad de México se había cerrado, gris y plomizo.
prometiendo una de esas tormentas que inundan las avenidas y paralizan el tráfico. Paré un taxi, no un Uber, ni un transporte privado. Un taxi de sitio, anónimo y viejo. Al cementerio de Dolores, dije. El taxista me miró por el retrovisor, sorprendido. ¿A esta hora, joven? Va a llover fuerte. Solo maneje, respondí, mirando por la ventana. Abrí la caja en el asiento trasero mientras la ciudad desfilaba ante mis ojos como una película borrosa. Dentro, descansando sobre una cama de espuma negra, estaba una pistola escuadra, negra mate, fría como el hielo seco, y un cargador, y una nota. La primera bala es para tu pasado, las demás para el futuro. Tomé el arma. Se sentía extrañamente cómoda en mi mano, como si siempre hubiera faltado esa extensión de metal en mi cuerpo. Olía a aceite industrial y a violencia contenida. No estaba cargada, pero sentí su poder. En ese momento entendí la verdadera naturaleza de la transacción. Los 5 millones no eran un regalo, eran un salario. Eran el precio de mercado de un sicario en potencia. El taxi se detuvo frente a las puertas del Panteón. Pagué y bajé. La lluvia comenzó a caer. Gotas gordas y tibias que se mezclaban con el polvo del suelo, levantando ese olor inconfundible a tierra mojada. Petricor, olor a entierro. Caminé entre las tumbas. Ángeles de piedra lloraban lágrimas de lluvia. Cruces oxidadas se inclinaban como viejos cansados. Busqué un lugar solitario, lejos de los vivos y cerca de los muertos. Me detuve bajo un árbol viejo, cuyas ramas se agitaban con el viento. Saqué el teléfono ladrillo. Estaba vibrando de nuevo, pero esta vez no contesté. No hacía falta. Sabía lo que querían. Querían obediencia, querían resultados, y los tendrían. Miré la pistola. Miré el teléfono. Y luego pensé en Mateo. El Mateo que soñaba con sacar a su madre de la pobreza. El Mateo que se avergonzaba de sus zapatos rotos. Ese Mateo había muerto en el momento en que tocó aquella llave en el sobre amarillo. Lo que quedaba aquí, bajo la lluvia, era otra cosa. Una carcasa vacía que se llenaría con órdenes y dinero. Cargué el arma. El clac-clac del metal deslizándose sonó fuerte. Definitivo. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Apunté hacia el cielo, hacia las nubes negras que ahogaban la ciudad. No disparé. No todavía. Bajé el arma y la guardé en la cintura de mi pantalón, sintiendo el metal frío contra mi piel caliente. Saqué el teléfono y escribí un mensaje. Mi primer acto de voluntad en esta nueva vida. Estoy listo. La respuesta llegó al instante. Bienvenido al infierno, Mateo. Ponte cómodo. Guardé el teléfono. La lluvia empapaba mi traje italiano, arruinando la seda, pegando la tela a mi cuerpo. Pero no me importó. El traje era un disfraz. Ahora, bajo la lluvia, me sentía limpio por primera vez en días. Comencé a caminar hacia la salida del cementerio. Mis pasos eran firmes, pesados. Ya no caminaba como un chico de barrio asustado. Caminaba como un hombre que lleva la muerte en el bolsillo y el destino en la mirada. La ciudad rugía a lo lejos, un monstruo hambriento esperando ser alimentado. Y yo, Mateo, el hijo de la miseria, iba a ser su cocinero. El dinero ya no importaba, el pecado ya no importaba. Solo importaba sobrevivir al siguiente minuto, a la siguiente bala, al siguiente respiro. Me subí el cuello del saco y me interné en la oscuridad de la avenida. La noche me tragó, y por primera vez no tuve miedo de la oscuridad, porque ahora la oscuridad era yo. Esta pesadilla apenas comienza. La próxima deuda se cobrará con sangre, no con billetes. Si tienes el valor para ver mi caída, dale like y activa las notificaciones. No querrás perderte el siguiente pago. Nos vemos en el infierno, o en el próximo capítulo.